Bienvenidos mis queridos hermanos, en esta mañana damos gracias a Dios nuevamente, a cada uno de ustedes, y gracias le damos al Señor porque nos permite nuevamente estar junto a cada una de las familias, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, vecinos. Damos gloria a Dios porque el Señor nos permite una vez más compartir una palabra de reflexión, una palabra en esta mañana para cada una de nuestras vidas, principalmente para cada uno de aquellos que ha recibido a Cristo en su corazón, fundamentalmente, y todas aquellas personas que todavía aún no lo han hecho. Así que el propósito de estos programas es que poder alcanzar a todas las personas del mundo y a aquellas personas que realmente todavía no han alcanzado a conocer al Señor, y muchos no han recibido por medio de la palabra la enseñanza bíblica que deberíamos tener ya en este tiempo. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este programa número 127, y el título de este programa en esta mañana: clamaron a mí y yo los oí, los escuché. Así que damos gracias a Dios en esta mañana porque el Señor está atento a nuestra oración. Así que tenemos que ir todos y presentarnos delante del Señor en esta mañana, delante de su presencia, y reconocimiento, arrepentimiento. Es una de las cosas que el pueblo de Dios, en la iglesia, en estos tiempos vemos que hay una decadencia total en estos asuntos. Se ha transformado, se ha cambiado, se ha transversado la palabra de arrepentimiento con la palabra prosperidad, y eso ha causado mucha tristeza, mucho dolor a mucha gente actualmente en la iglesia de hoy. No hay un verdadero arrepentimiento, no hay un verdadero arrepentimiento genuino delante de Dios. Hay mucha fe, tal vez, pero no hay un arrepentimiento, y la fe debe ir acompañada del arrepentimiento sobre todas las cosas, lo fundamental para un hijo de Dios, para un nuevo creyente, para un creyente actual y para todos aquellos que hemos conocido al Señor ya hace mucho tiempo. La palabra reconocimiento y arrepentimiento son palabras cruciales en una vida cristiana. Así que hoy vamos a tratar de ese tema, vamos a hablar un poquito sobre este tema, sobre la reflexión en este libro de Esdras, que hemos llegado al capítulo 9. Amén. ¿Qué te habla? Es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, aquí la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Así que le damos la bienvenida a todas aquellas personas que han tomado este compromiso de compartir la palabra de Dios, en leer las Escrituras todos los libros, desde el comienzo hasta el final. Y bueno, si alcanzamos este año a terminarla, a leerlo, está muy bueno, pero si tenemos que seguir, seguiremos adelante. Amén. Porque este compromiso no lo hemos tomado con el hombre ni con la iglesia, sino con nuestro Dios, para conocerlo en su totalidad al Señor y conocer los personajes de la Biblia, los pueblos, las naciones, los preceptos, mandamientos, estatutos de parte de Dios, el tiempo de la antigüedad, el tiempo de la gracia, y bueno, y ahí experimentar y estudiar la palabra de Dios y tener ese conocimiento amplio en la palabra de Dios, para que en estos tiempos ya nadie nos engañe y nadie venga con otro evangelio, como dijo Pablo, que se advierte: aquel que trae otro evangelio diferente al que traemos nosotros, sea anatema. Así que el anatema es la persona que está separada de Dios, aquella que ha renegado, ha negado al Señor en su totalidad y ha cambiado y ha transgiversado la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tenemos que tomarla como está escrita. Nosotros predicamos la sana doctrina, la palabra de Dios, que es dura, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, pero discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón, nos corrige, nos alista para alcanzar la salvación eterna y para poder estar en su presencia. Temor a Dios sobre todas las cosas. La Escritura nos va a llevar a tener temor a Dios y reverencia a Dios en su totalidad. Incluso en todo momento de nuestra vida tenemos que tener esa reverencia ante Dios, en un culto, en nuestra casa, en la calle, en nuestro trabajo, tener una reverencia absoluta
delante de Dios. Amén. Así que bienvenidos a este programa, bienvenidos. Probablemente hay gente que lo ve diferido, este programa, hay gente que lo ve en repetición, hay gente que lo ve en silencio, probablemente hay personas que hoy no se pueden conectar, o bueno, el tiempo, la humedad, pero sepa que estamos todos los días de lunes a viernes, a no ser que avisemos con tiempo que el día no estaremos en algún día por alguna situación, pero siempre estamos ahí, cumpliendo con el Señor lo que nos ha pedido, un compromiso genuino, real, delante del Señor. Así que damos la bienvenida a cada familia en esta mañana que se conecta, ya tempranito, preparándonos para hacer la tarea, para ir al colegio, para ir al trabajo y para hacer lo que hacemos cada día, lo cotidiano. Así que, pero lo primero que hacemos es estar en la presencia de nuestro Dios. Estamos en el capítulo 9 del libro de Esdras, aquel que salió del remanente, aquel remanente que salió de la cautividad y que el rey Ciro dio la orden de construir la ciudad, los muros y el templo, la casa de Dios. Pero este Esdras salió mucho tiempo después de que salió el primer remanente, los primeros exiliados que vinieron y empezaron a construir, más o menos alrededor de 70 años después. Esdras sale en la segunda delegación, podríamos decir que sale de allí de la cautividad unas 2000 personas, pero lamentablemente se encuentra en una situación tremenda y trágica del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, después de haber salido de la cautividad por la desobediencia, por no haber cumplido con los mandamientos de Dios, y uno de los mandamientos que no habían cumplido es dejar descansar la tierra. Por esos 70 años que estuvieron cautivos, lo estamos recordando, para hacer un repaso, para poder entrar en el contexto de lo que estamos leyendo y estudiando, que hoy es un tema muy crucial para nuestras vidas. Así que, si tienes tu Biblia en mano, ahí en el capítulo 9 de Esdras, damos gracias a Dios porque hemos tenido un fin de semana excelente, una palabra de un hermano. Damos gracias a Dios por nuestro hermano anciano de la iglesia, Héctor Pérez, que nos compartió su palabra, nos desarrolló un tema muy, muy fundamental, que creo que todos hemos comprendido y entendido en qué dirección fue, de qué manera conociste al Señor. ¿De qué manera conociste al Señor tú? Bueno, y cada uno de nosotros probablemente lo conocimos al Señor en distintas circunstancias de la vida, pero ¿qué es lo que estamos, que se refería, ¿no? A cómo estamos hoy, buscando a Dios, de la manera que sea, que hayamos encontrado a Dios, de qué manera hoy todos nosotros seguimos a Dios, los pasos en el camino del Señor. Un tema muy muy lindo, un tema que es muy crucial para estos días de nuestras vidas y un tema muy interesante para desarrollar. Y bueno, en poco tiempo no podía y tuvo que resumir el tema, ¿no es cierto? Pero damos gracias a Dios y creemos que vamos a tener la visita probablemente muy seguido nuestro hermano, así que vamos a prepararnos para recibirlo siempre, y damos gracias a Dios porque Dios lo ha permitido así. Así que damos gracias a Dios por nuestro hermano. Bueno, como les decía, capítulo 9. Usted va a encontrar en la Biblia 3 capítulos 9 muy interesantes. Oraciones eficaces. Capítulo 9 aquí de Esdras, capítulo 9 de Nehemías, capítulo 9 de Daniel. Estas son oraciones tremendas. Hombres que rasgaron sus vestiduras, rasgaron sus vidas delante del Señor a causa del pecado, pero con una gran diferencia en la oración a lo mejor que hemos hecho delante del Señor. Aquí estos hombres reconocieron no solo que el pueblo había pecado, sino que se incluyeron en la oración, ¿no? Esa palabra hemos es muy, no es muy usada hoy, Señor, sino la palabra han, pecado. Entonces, bueno, tenemos que entender esto, ¿no? Realmente la posición de este hombre Esdras, cuando llega a la ciudad y ve que los muros de Israel, de Jerusalén, no estaban construidos todavía. ¿Y qué estaba pasando con la ciudad después de 70 años, ya 72 años? Aproximadamente cuando Esdras viene, se encuentra en esta gran situación del pueblo de Israel. Otra vez influenciados, cautivados por los enemigos. Qué tremendo
Por la idolatría, sobre todas las cosas. Qué tremendo. No hubo un arrepentimiento, hubo una fe allí de llegar a la tierra y empezar a hacer las cosas, pero no hubo un arrepentimiento genuino en estas personas. Por ende, y por tanto, vemos que el pecado hace alusión en este capítulo, nuevamente, el pecado de Israel. Vamos a leer algunos versículos para que podamos entrar en contexto. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tienes tu Biblia en mano? Para poder leerla y poder acompañarme en la lectura. Bueno, vamos a leer. Oración de confesión de Esdras. Usted va a decir, bueno, pero Esdras no estaba en ese tiempo, pero él ora y se confiesa delante de Dios. No estaba él en esa situación. Él se encontró con la situación. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. De los cananeos, miren los enemigos. Vamos a explicar un poquito de alguno de ellos. De los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Aquí vamos a resaltar un pueblo eteo, el eteo, donde el pueblo de Dios pasó por esa ciudad, estas ciudades que fueron habitadas por estos hombres, que después tuvieron que despojarlas porque era la tierra prometida. Una de las mayores tierras que fue habitada en ese tiempo fueron los eteos, y estos con el pueblo de Israel no alcanzaron a despojarlos y convivieron en ello, hicieron alianza en tierra de Dios. Entonces estas gentes todavía habitaban en esos lugares, y el pueblo de Dios, cuando vino de la cautividad a la ciudad a reconstruir, se encontró con estas gentes que estaban habitando por ahí cerca, en sus alrededores. No pudieron tampoco despojarlo. Claro, la condición podríamos decir, espiritual del pueblo no era la correcta para poder despedir a los enemigos, luchar contra ellos y vencerlos. Así que de alguna manera tenían que convivir y hacían alianzas con estos enemigos. Incluso llegaron a pecar delante de Dios de tal manera que Esdras, cuando llega a ese momento, encuentra una situación dramática y drástica del pueblo de Dios. Dice versículo 2, porque han tomado las hijas de ellos, mire, para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Aquí ve el Esdras que la situación era gravísima. No solo el pueblo estaba cometiendo pecado, haberse mezclado entre el mundo, ¿no? Que los gobernadores y príncipes, podríamos decir en la actualidad, los líderes religiosos, los pastores de hoy, se han mezclado con la gente del mundo. ¿Qué le parece? No estamos tan lejos nosotros de esta realidad. Por eso le dije al principio, muchas veces hemos hablado de estos personajes de la Biblia, de los israelitas, podemos hablar del pueblo de Israel y de Judá. Por eso Judá, la palabra Judá viene para los judíos, y los israelitas para Israel, ¿no es cierto? Que en la actualidad hay una guerra entre ellos, entre judíos e israelitas, porque las tribus de Dios se separaron, entre hermanos se pelearon, recuerda, la guerra que hubo, las 10 tribus del norte y las 2 tribus de Judá, y actualmente están en guerra, en batalla permanentemente, ¿no? Así que vemos aquí que no solo el pueblo de Dios, ¿no? Sino también los gobernantes, por supuesto que era pueblo de Dios también, pero los líderes, los que debían dar testimonio, de llevar adelante los preceptos, mandamientos, cumplirlos debidamente, habían también caído en desobediencia. De Esdras le llega la noticia, cuando regresa a la ciudad, ve que era una realidad.
totalmente. El pueblo de Dios estaba desbordado de pecado, lleno, hastiado de idolatría nuevamente, siguiendo las abominaciones de estas naciones. Esto representa en la actualidad que la iglesia ha caído en extremo pecado. Está mezclado, el mundo ha entrado a la iglesia, el mundo está dentro de la iglesia. Y yo quise anotar una pequeña reflexión sobre este tema, porque nos debe preocupar a todos, no solo a algunos, sino a todos, líderes, sacerdotes, levitas, pueblos, todos deberíamos preocuparnos en la actualidad de lo que estamos viendo. Vemos que la iglesia está, podemos decir, entretenida en eventos, en campañas, en seminarios y tantas cosas que hace la iglesia, pero la iglesia no ha tomado un recaudo sobre este tema, sobre la confesión, sobre hablar al Señor sinceramente, y la palabra arrepentimiento en la actualidad no se escucha. En la mayoría de las, podemos decir, de las prédicas, de los sermones que no hay la palabra arrepentimiento y volvernos a Dios, porque el mundo se ha mezclado y la iglesia se ha mezclado con el mundo. El mundo se ha mezclado con la iglesia y la iglesia viceversa, se ha mezclado con el mundo. Entonces podemos ver aquí que hay una realidad en esta actual, ¿no es cierto? Que no es que se asemeja a esta realidad del pueblo de Israel, ¿no es cierto? El pueblo de Dios se había mezclado con las mujeres, dando casamiento tampoco, porque acá no habla de casamiento, se habían llegado, dice, vamos a leerlo, dice: el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, dice, de los cananeos, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje se ha mezclado. Hoy la iglesia de Dios se ha mezclado con el paganismo. ¿Cómo es eso? Bueno, hoy la iglesia se relaciona con personas del mundo, ni siquiera se casan. Se toman el matrimonio, hoy viven en concubinato, ¿no? Se separan, vuelven a tener otra pareja, vuelven a tener otra pareja y vuelven a tener otra pareja, ¿no? Y la iglesia se ha mezclado con las costumbres de estos paganos, de estos enemigos, de enemigos de Dios. Estamos hablando de los enemigos de Dios. Es interesante este tema, hermanos. Es tomar en serio la palabra. Realmente tomar en serio si realmente estamos interesados en conocer a Dios y realmente interesados en cumplir el mandamiento de Dios. Porque hoy hay una mezcla de todo. Y yo, puse así. Entonces, ¿qué diremos hoy nosotros en nuestros días? La pregunta que debemos de hacernos. Que la iglesia en el tiempo que vivimos ha llegado a una decadencia total. Usted lo ve, lo hemos visto y lo seguiremos viendo, porque la palabra de Dios lo dice, que será en estos tiempos que viviremos, en este tiempo final, veremos a una iglesia fría, una iglesia desobediente, una iglesia totalmente apartada de los mandamientos de Dios. Deberíamos dedicarnos a orar y conocer que todos hemos pecado, no solo a gente que viene a la iglesia y son pecadores y que vienen arrepentidos, no, todos hemos pecado, toda la iglesia universal, podríamos decir, la iglesia cristiana debería a una arrepentirse de nuestros pecados que hemos cometido, que hemos separado de las cosas de Dios, que nos hemos mezclado con las cosas del paganismo, con los enemigos, que aquí hablamos de los heteos, de los cananeos, de los fereceos, jebuseos. Nos hemos mezclado y nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera. Esdras se encuentra en esta situación nuevamente, que el pueblo de Dios, después de haber venido, evidentemente no aprendieron la lección, después de venir de 70 años de cautiverio, nuevamente cae en las redes del pecado. La idolatría, el paganismo, la mezcla, el yugo desigual que dice el Señor,
que prohíbe el Señor, por alguna razón, es el pecado, el unirse al yugo desigual, trae gravísimas consecuencias. Vemos a personas, a jóvenes, mujeres que se han relacionado con personas fuera del cristianismo, fuera de personas cristianas, ¿no? Que se han mezclado, se han casado, incluso, han formado una familia y hoy están divorciados a causa de su pecado. Y la consecuencia es gravísima. Se han divorciado con hijos, ya los padres ya no tienen interés, estas mujeres están desamparadas porque hicieron una mala elección conociendo los mandamientos de Dios, apartándose de la voluntad de Dios y no reconociendo sus errores, que han pecado delante del Señor. Y siguen así. El pecado ha llegado a la iglesia, hermanos queridos, a grandes escalas. Podría decir así. Y dice así: nuestras iniquidades han llegado a tal extremo ante Dios que por haber un remanente pequeño no hemos sido consumidos. Gracias al Señor, porque ahora vamos a ver que en tiempo de Esdras, a pesar del pecado, de la gran desobediencia del pueblo, hubo un pequeño remanente que no lo estaba haciendo, que no había caído en las redes del pecado. Y lloraron amargamente, y estaban tristes, y oraban, y buscaban a Dios, se reunían a orar por el pueblo desobediente, los líderes religiosos, en esa época cayendo en redes del pecado. Había un pequeño remanente, y gracias a ese remanente, lo vamos a leer ahora, hubo misericordia de parte de Dios. Y tenemos que, dice... Y en este capítulo 9 nos habla de qué manera tenemos que volvernos a Dios en total confesión y reconocimiento ante Dios que hemos pecado. Y de allí puede surgir un gran avivamiento. El avivamiento surge cuando el pueblo de Dios se arrepiente. El avivamiento es cuando la persona viene al Señor nuevamente y se arrepiente. Fe ahí. ¿Hay fe? Sí, claro que sí, pero tiene que haber arrepentimiento acompañando la fe. Porque una fe sin arrepentimiento, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Dice, y tenemos que recordar que Dios está dispuesto a escucharnos, solo que tenemos que confesarnos ante Él. Este es el punto. Solamente nos falta reconocer y confesarnos ante Dios. Tenemos fe que Dios perdona, que Dios es misericordia, que Dios sana, que Dios existe, que Dios murió en la cruz por nuestros pecados, que resolvió ese asunto allí en la cruz, el acta que nos declaraba culpables. Porque, hermanos, una persona que es culpable ante un juzgado, lo primero que dice cuando le dicen tiene algo que decir, se declara inocente o culpable, y probablemente dice la persona, más que seguro dice inocente, por no reconocer nuestros pecados ante Dios. Y dice, el punto es el arrepentimiento. Aquí vamos a ver ahora, el arrepentimiento. Es una palabra que muy poco se usa, se ha cambiado por la palabra prosperidad hoy. Y además estamos tan mezclados con el mundo, que el mundo se ha introducido tanto en las iglesias que ya no sabemos quiénes son los que son salvos y quiénes sí. Hermanos, no podemos diferenciarnos ya en la iglesia cuáles son salvos, cuáles son las personas que son salvos. No podemos diferenciar, y hoy en la actualidad tenemos que marcar esa diferencia, más que nunca, para decir somos salvos, realmente para marcar esa diferencia, para que el mundo vea de qué manera tenemos que ser salvos, como le dijo Pablo allí, Pedro en la cárcel, al carcelero, ¿crees que Jesús ha muerto y ha entregado su vida para perdón de pecados? ¿Crees tú? Si tú crees y tu casa cree, también serán salvos. Solamente tenemos que creer en nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, y confesar con nuestra boca que Jesucristo, confesar con nuestra boca nuestros pecados, nuestra idolatría, dejar todo atrás, renunciar a todo para tener
la salvación, para obtener la salvación. Tenemos que tener un reconocimiento ante Dios de nuestros pecados y arrepentirnos, porque tenemos fe, reitero, venimos a la iglesia, cantamos, levantamos nuestras manos cuando Dios dice que los hombres deben de levantar las manos santas. Hemos reconocido a Dios, pero no nos hemos arrepentido, y ese es el punto clave para la vida cristiana en este día, ¿no? Dice, entonces esta acción nos coloca a cada uno en el lugar que nos corresponde. O estás con Dios o estás en contra de Dios. ¿Se da cuenta? Reconocimiento ante Dios y reconocer nuestros pecados nos pone en el lugar correcto. Si hemos reconocido nuestros pecados, si nos hemos arrepentido delante de Dios verdaderamente, nos coloca en el lugar que nos corresponde como sus hijos. Pero si no, si podemos tener fe, reitero, venir a la iglesia, hacer cosas para Dios, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos aparta del pecado. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nuestras debilidades delante de Dios genuinamente, el pecado estamos separados del pecado, de las debilidades, de los vicios, de tantas cosas. Nos separamos. ¿Por qué? Porque reconocemos que hemos pecado y reconocemos que estábamos mal y nos volvemos a Dios, y ahí viene el avivamiento de la iglesia, cuando realmente reconocemos y nos arrepentimos. Esdras dice en el versículo 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me sentí angustiado, angustiado en extremo. Se sentó Esdras en tanta indignación que sintió, tanta vergüenza como un líder religioso. El pecado del pueblo de Israel, después de pasar tantas cosas, envueltos en el pecado nuevamente, en la idolatría, en el paganismo, en el pecado, incluso haber dejado las cosas de Dios, porque él se encontró que la casa de Dios estaba construida, pero los muros no, que después, en estos días vamos a leer la reconstrucción de estos muros. Nehemías, el profeta Nehemías, angustiado y llorando amargamente por su pueblo, que se encontraba totalmente desviado, espiritualmente hablando, de las cosas de Dios. Lo vamos a leer en estos días, porque hoy terminamos con el libro de Esdras, el capítulo 9 y 10, que tenemos el compromiso de leer, y el capítulo 1 y 2 de Nehemías, para entrar, para conocer el contexto de la historia. Dice versículo 4, dice, me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Que había un remanente allí. Se juntaron conmigo los que temían la palabra del Dios de Israel. Los que temían, los que tenían temor reverente a la palabra, los que no habían caído en el pecado, los que no estaban enredados en estas cosas, como hoy la iglesia está enredada totalmente. Dice, a causa de la prevaricación, lo hemos estudiado esto, de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, sentado quedó, paralizado Esdras, tremendamente angustiado, pensando qué hacer, cómo salir de la situación, qué hago ahora, cómo le voy a hablar a esta gente, qué les voy a decir, ¿no? ¿De qué manera? Porque yo sé lo que tengo que decirle. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, mire lo que hizo Esdras, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, y aquí encontramos esta gran oración de Esdras, un reconocimiento total de un hombre que no tenía nada que ver con la situación, pero él, sin embargo, delante de Dios dijo estas palabras, Dios mío, versículo 6, confuso y avergonzado estoy, claro, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, ni se atrevió, porque nuestras, ¿no? Un reconocimiento verdadero, porque nuestras, dice, iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza
y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, al cautiverio, al robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Podemos tomar este final de este versículo como hoy día, dice el versículo. Es extremadamente peligroso, hermanos, como hemos leído en el versículo 4, no temer a Dios. Es tremendamente peligroso no temer a Dios en estos días que estamos viviendo. Vemos a una iglesia que ha perdido el temor a Dios. Hemos visto cosas tremendas en las redes donde se están burlando de Dios, de la palabra de Dios, anatemas totalmente, apartados de Dios. Tremendamente, hermanos. Se han separado totalmente de la palabra de Dios. Se han separado totalmente de la voluntad de Dios, como decía el hermano Héctor el sábado, de la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad. Apartados, apostasía total. Lo estamos viendo, hermanos, por las redes. El tiempo ha llegado, el tiempo donde Dios dice que Él volverá nuevamente, no como sufriente, sino como rey. Vendrá a reinar sobre esta tierra. Ya vino a sufrir por tus pecados y por los míos. Dios nos ha perdonado porque este remanente que hoy estamos aquí, elevando una oración, elevando una palabra delante del Señor, arrepentidos delante de Dios, no porque ellos se han pecado, sino porque hemos pecado, porque somos parte de la iglesia del siglo XXI, que se ha apartado totalmente de la voluntad y ha transgresado la palabra, y dice que la palabra los condena, porque dice que aquel que agrega, que le quita a la palabra de Dios, estas plagas de este libro caerán sobre esta vida, sobre estas vidas. Así que, hermanos, arrepentimiento en esta mañana, al volvernos a Dios en oración, en oración. Este Esdras se arrepintió, no se atrevió a levantar los ojos, su mirada al cielo, porque el pueblo estaba tremendamente desenfrenado en el pecado. Y hoy lo estamos viendo. El mundo mezclado dentro de la iglesia y la iglesia mezclada dentro del mundo. Y usted sabe que esa mezcla, esa consistencia no tendrá fuerza. Usted lo sabe. La imagen esa que vio Nabucodonosor, esa gran imagen de esos reinos, los pies, dice que estaban mezclados con hierro y barro. Habla del mundo y de la iglesia mezclada. No tendrá consistencia. El barro por una parte, el hierro por una parte, pero mezclado no tiene consistencia. No podemos hacer nada con ese material. ¿Me entiende? Dice la palabra de Dios, versículo 8, y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, para darnos un lugar seguro en su santuario. Mire qué privilegio. Dice que seremos como clavos, clavados en el santuario, en el templo de Dios. Será la muestra, seremos la muestra, estaremos como un clavo en la casa de Dios, eternamente y para siempre, como testimonio que hemos vivido de una manera correcta, aceptando la voluntad de Dios. Porque siervos somos, dice versículo 9, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar su ruina y darnos protección de Judá y en Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos queridos, hemos salido de Egipto? ¿Cuántos de nosotros hemos salido del cautiverio y nos ha dado la oportunidad
de reconocer, de confesarnos delante de Dios, y nos has dado por ese remanente que ha quedado libre, como dice la palabra de Dios, por la misericordia de Dios nos sostiene y nos da vida y nos mantiene vivo por su gran misericordia, porque estamos en el tiempo de la gracia, y la gracia no significa pecar liberadamente, la gracia no te autoriza a que hagas lo que tú quieras, la gracia te sostiene y te perdona y te mantiene libre delante de Dios de todo esto que hemos leído. Esdras se encuentra en esta situación gravísima del pueblo de Israel, volviéndose atrás, volviéndose al pecado, enredándose nuevamente de donde Dios nos sacó del mundo. Hermanos, tenemos que entender que las cosas de este mundo nos van a alejar de la presencia de Dios. Ya no debemos seguir adelante enredándonos en el mundo, porque el mundo perece. El mundo está condenado, hermanos, y nosotros Dios nos sacó, nos separó, pueblo adquirido, nación santa, para reinar en ese tiempo del milenio, con reinar eternamente y para siempre, si realmente lo deseas. Si realmente lo deseas. Si quieres vivir de esta manera, haz lo que quieras. Pero dice la palabra de Dios que estamos separados del mundo. Separados. Yo no sé cómo podemos entender esa palabra, de qué manera la entendemos. Hay una sola interpretación: separar algo de algo que no es bueno, separar algo para darle una mejor atención, separar algo para dar algo bueno a eso, a lo que hemos separado, a eso, separarnos. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios? Dice el versículo 10. Oh Dios nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Eso incluye. Hoy la oración en nuestros días tiene que ser de esta manera: Señor, hemos pecado, nos hemos separado, Señor, de tus mandamientos. Incluyámonos. Tal vez estás haciendo las cosas correctas, tal vez estás buscando a Dios de la manera que Dios quiere, pero incluyámonos, porque todos somos pueblo de Dios. Dice, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual, dice, entráis para poseerlo, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que han llenado de una a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seas fuerte y comáis el bien de la tierra y la dejes por heredad a vuestros hijos para siempre. La herencia para nuestros hijos, tierra bendita, lo que Dios nos ha entregado, una tierra espiritual, un santuario, donde le tenemos que dejar a nuestros hijos esa herencia, no mezclándonos con el mundo. No permita, hermano, que sus hijos se mezclen con el mundo. Terrible la consecuencia, hermanos, terrible la consecuencia de muchos que hemos visto, padres que están sufriendo porque sus hijos han abandonado el camino por haberles permitido, hermanos, mezclarse con el mundo. Advertirle a nuestros hijos que es peligrosísimo, hermanos. Tenemos que entenderlo de una vez, hermanos. Versículo 13, más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras. Mire lo que dice. Nos vino tremenda consecuencia a causa de nuestras malas obras. Dice, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que Dios nuestro, no nos ha castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como esto. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a aparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No te indignarás con nosotros hasta consumirnos, sin quedar remanente ni quien escape, oh Jehová de Israel, dice Esdras. Tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. ¿Has escapado de estos que han pecado?
¿Eres el pueblo de Dios adquirido? ¿Realmente es el pueblo separado, el remanente que Dios está guardando en este tiempo? Decláralo en esta mañana. Sí, sí, soy el remanente que Dios ha separado en esta mañana y buscando a Dios. Y voy a enseñar los estatutos y decretos y preceptos a mis hijos, a mi familia. Vamos a orar y vamos a arrepentirnos, y vamos a volvernos a buscar a Dios verdaderamente con un compromiso genuino. Dice, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. La misericordia que pedía Esdras delante de Dios, porque se sentía culpable. Tenemos que sentirnos culpables, hermanos, no decir, han pecado, mirá cómo está aquella iglesia, mirá cómo está aquella congregación, mirá cómo está aquel pastor. No, sintámonos culpables porque todos somos pueblo de Dios. Amén. Cuando vemos esto nos indignamos. Cuando vemos cosas que están haciendo por las redes, en iglesias, en reuniones, cosas tremendas, nos tenemos que sentir indignados, avergonzados como iglesia. No criticarlos, sino avergonzarnos como pueblo de Dios. Y si eres el pueblo, el remanente que realmente está buscando a Dios, a esos verdaderos adoradores, tenemos que sentirnos avergonzados delante de Dios. No estar contentos, alegres porque aquello y yo estoy. No, sintámonos avergonzados en esta mañana. Así que la consigna de esta mañana, hermanos, orar a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados continuamente, día tras día, hasta que el Señor venga. Cuidado en deslizarnos un día y decir, cuidado, hermanos, porque ¿sabe qué, hermanos? Somos y nadie está expuesto, nadie está excepto de no pasar por esto. Buscar a Dios en oración, realmente buscar en la intimidad lo que ha perdido la iglesia, hermanos. Mire, hermanos, nombran vigilias, que hacen vigilias hasta la hora tal. Se ha confundido, se ha trastornado, se ha transversado la realidad espiritual de Dios, hermanos. Tremendo. Hoy hacen cualquier cosa y hacemos, hermanos, cualquier cosa, pretendiendo alabar a Dios de la manera que nosotros creemos que es lo correcto. Tenemos que volver como volvieron estos hombres a los cimientos de la palabra. Amén. Así que, hermanos queridos, la consigna de esta mañana, la lectura de esta mañana es el capítulo 9, 10, y usted va a encontrar el arrepentimiento en este capítulo 10 de estos hombres, hermanos. Tremendo, el dolor que sintieron estos hombres por dejar a su familia, a sus seres queridos, por haberse, mire, hermanos, tuvieron que hacerlo literalmente, abandonar a sus esposas, abandonar a sus esposos, entre comillas esposos, porque no estaban casados. Habían tenido hijos con estas y familias enteras, abandonar a sus seres queridos, hermanos, por haber pecado delante de Dios. Usted va a decir, pero Dios es justo. No, Dios había dado mandamientos y Dios no puede echarse atrás. Él va a cumplir todas las promesas que Dios te ha dado, pero también Él va a cumplir los mandamientos, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para olvidarse de lo que Él te ha prometido, pero también es un Dios, que el Dios cumple todo lo que está escrito en su palabra. La obediencia es absoluta ante Dios. Aquí no hay tutía, como decía el hermano, no hay tutía. Acá obedecemos o no obedecemos, no hay grises. O es blanco o es negro, o eres un hijo de Dios o eres un apartado de Dios, o estás con Dios o estás en contra, como dijo Jesús. ¿Te das cuenta, hermano? Para llegar a la eternidad, para recibir la salvación, tendremos que cumplir los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios nos ha dejado. No, pero estamos en la gracia, pastor, hoy Dios nos perdona si hemos... No, Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Aquí vemos y hay una clara evidencia que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y lo será siempre, eternamente y para siempre. Él no cambia, no es que le
torcemos a Dios y decimos, bueno, a lo mejor le va a agradar a Dios esto. No, ya lo dice su palabra, hay un mandamiento, hay una ley en su palabra. No hacer. El primer no de Dios lo encontramos allí en Adán y Eva. No coman. Pero lamentablemente y lastimosamente el hombre comió. ¿Se da cuenta? Que nos apartó y nos alejó esa palabra, no coman. Es muy simple, hermanos, pero es así. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, aquí en el capítulo 10 se lo dejo para que lo lea. Va a ver los que, no todos, hicieron lo incorrecto delante de Dios. Hubo un remanente que estaba separado de todos estos que cometieron, pero sobre todo los sacerdotes y los levitas eran los principales que habían pecado. Los que deberían dar testimonio hoy a la iglesia actual, fueron los primeros que pecaron. Así que nosotros no estamos exceptos de no cometer estos errores porque somos líderes, pastores de iglesia. No estamos libres de caer en estos errores. Así que mire, el capítulo 10 termina y comienza el libro de Nehemías, comienza con una oración. Así que vamos a comenzar este día con una oración y vamos a entregar la semana, nuestra vida al Señor. Bueno, la palabra de Dios dice que este día ya tiene su propio afán. Vamos a orar por este día y mañana está en las manos de Dios. Amén. Oramos, ¿me acompañas en esta mañana en oración? Damos gracias a Dios, hermano. Mire, tenemos un compromiso delante de Dios de predicar la palabra como está escrita. Como dice un pastor amigo mío, no me importa si tú lo crees o no, no me importa si lo aceptas o no, dice el pastor Manolo Sierra. Dice, pero yo tengo que cumplir con lo que Dios me ha dado, la palabra como está escrita. No la transgriverso ni la cambio, no la acomodo a mi día, no la acomodo a mi vida. No, yo me tengo que acomodar a la palabra de Dios, definitivamente. Así es, hermano querido. Tal vez como dijo Pedro, dura esta palabra. Y Jesús le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Porque claro, Pedro dijo, Señor, hablaste duro, mirá cómo se va la gente. ¿Quieren irse también ustedes? El que se va no quiere asistir, el que se va y no quiere estar, es porque no acepta la voluntad de Dios, hermano. La palabra de Dios es dura, sí, pero nos da vida. Dice la palabra de Dios que tenemos que aceptar su voluntad, porque esto es vida. Amén. Y no muerte. Así que oramos juntos, hermano, en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor, y venimos ante tu presencia. Señor, no podemos levantar nuestros ojos, tu mirada al cielo, Señor, en esta mañana, porque hemos pecado contra ti, Señor, y contra el cielo. Señor, venimos arrepentidos, hoy no podemos levantar manos santas, Señor, porque nuestras manos están manchadas, Señor, de pecado, Señor, pero venimos a ti reconociendo que tú nos has perdonado, que tu gracia nos ha sostenido hasta el día de hoy. Señor, tú no has quitado nuestras vidas, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia que diste allí en la cruz. Señor, aquel que pudo haberse arrepentido y haber venido a tus brazos, aquel que te entregó en aquel momento, Señor amado, por unas pocas monedas, si hubiera tenido la oportunidad que hoy tenemos nosotros, Señor, de venir a ti a orar y buscarte y arrepentirnos delante de ti, Señor, tuvo la oportunidad, no la aceptó, Señor. Podía haber venido delante de tu presencia, pero te reconoció delante de los hombres solamente, Señor, y no vino a tus brazos. Hoy por eso vamos a tus brazos reconociendo nuestros errores. No vamos a ningún hombre, Señor, no vamos ante la autoridad, ante la iglesia, sino vamos a tu presencia, reconociendo nuestros errores, Señor, y que haya un avivamiento en esta mañana, Señor, porque muchos de nosotros nos arrepentimos delante de tu presencia y reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor, y no hemos desviado de tu palabra, de tu verdadera palabra, Señor, de la santa palabra. Nos hemos separado, Señor, de tu voluntad, sabiendo, Señor amado, que tú eres un Dios de justicia. Señor, que nos hemos separado de ti, Señor, creyendo que nuestra voluntad es la correcta, Señor, y que tú vas a tener misericordia y nos vas a perdonar, porque, Señor, podemos equivocarnos, Señor, pero sabemos, Señor, que tu palabra es verdad.
Señor, que si definitivamente si no nos volvemos a ti con un corazón arrepentido, Señor amado, en esta mañana, Señor, de nada sirve tener fe, de nada sirve hacer lo que pretendemos hacer para ti, Señor, porque no hay un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, Señor. Podemos cantar, levantar nuestros brazos, compartir, ir a la iglesia, ser verdaderos, oh Señor amado, cristianos, pero si no hay un arrepentimiento genuino, Señor, ¿y cómo se manifestará, Señor, tu presencia, tu espíritu en aquellas personas, de aquellas personas que verdaderamente no se arrepienten delante de ti? Señor, tú escuchaste la oración de Esdras en esta mañana. Señor, hemos leído que tú escuchaste la oración de tantos hombres que se han arrepentido y han rasgado su vestidura. Significa, Señor, dejar todo. Rasgar nuestra vestidura es dejar, Señor, de hacer lo que estamos haciendo, lo malo ante ti, Señor, y volvernos a ti con un verdadero arrepentimiento. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos pecado, nos hemos separado, incluso nos hemos enseñado, incluso a nuestra familia, Señor, se ha apartado porque no hemos dado la talla, no hemos buscado a Dios correctamente, Señor amado, y nos volvemos a ti, Señor, te pedimos misericordia. Sabemos que las consecuencias son gravísimas, no solo para nosotros, para los hijos, para todo el pueblo, Señor amado, pero nos volvemos a ti. No importa, Señor, lo que tendremos que pasar. Señor, perdónanos, Padre Santo, y no queremos perder la salvación tan grande, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias por todo en esta mañana. Te entregamos nuestra vida en tus manos, sabiendo y reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Señor, nos arrepentimos, Señor. Hoy escribimos un capítulo nuevo, Señor, en nuestra vida, como esos capítulos 9 que vamos a leer más adelante. Hoy escribiremos nuestro propio capítulo, donde venimos delante de tu presencia, reconociendo tu soberanía total, Señor, en nuestra vida, tu voluntad sobre nosotros. Y hoy nos apartamos del mundo, Señor amado. Nos apartamos de todo aquello que nos aparta de ti, de las alianzas con el mundo, de todo aquello que a ti no te agrada, Señor, porque nos va a separar de tu presencia, nos va a separar de tu presencia, Señor. Padre Santo, nos va a arrastrar, Señor, a la codicia, Señor, a todos los males que el mundo tiene, Señor. Padre, yo te ruego en esta mañana que podamos tomar conciencia realmente y que verdaderamente tengamos un verdadero arrepentimiento y genuino delante de ti, Señor amado. Gracias te damos en esta mañana porque, Señor, sabemos que clamamos a ti, como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Así clamamos a ti en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano, familia, hermanos, compartan este mensaje, compartan con sus amigos, familiares, compartan con las personas que ustedes comparten todos los días. Compartan el mensaje de Cristo, compartan el mensaje de la palabra de Dios para abrir aquellos ojos cegados por el mundo, hermanos queridos. Así que damos gracias a Dios. Nos vemos Dios mediante mañana día de oración. Ya las hermanas estuvieron orando temprano con este compromiso que estamos buscando a Dios, este remanente que encontró Esdras. Aquí está, orando, clamando, escuchando la palabra de Dios y sobre todo ponerla en práctica. Amén. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Así que nos encontramos. Dios te bendiga mañana. Que tengas una excelente semana de trabajo, de bendiciones, con tu familia, disfrutar todo el tiempo que podamos y buscar a Dios mientras puede ser hallado, dice la palabra de Dios. Así que nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo devocional. Dios te bendiga.